Aquí va. Bien. Ok. ¿Alguien me ayuda con la lectura del primer problema? Antes de que lea, alguien, ¿quién se anima a leer? Valeria, ¿estás Valeria? Valeria Acuña, Hola, profe. ¿te animás a leer, Valeria? Bueno, profe. Adelante. Problema uno. Sí, voy a leer, profe. Problema uno. Tensiones y deformaciones combinados. En las direcciones de las deformaciones principales del elemento indicado se han realizado las siguientes mediciones de deformaciones. 420 por 10 a la menos 6, menos 40 por 10 a la menos 6, siendo E2 por 10 a la 6, mu un tercio, calcular los valores del momento actuante y de la presión interna P. Muy bien. Entonces tenemos un cilindro sometido a presión interna y también a una carga de torsión. ¿Me copian bien ahí? ¿Sale bien la voz? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me copian claro? Ok. Estoy un poco lejos del micrófono de la computadora, entonces tienen que avisar si sale distorsionado. Bueno, como le decía, tenemos el problema aquí en donde tenemos que enfrentar una situación donde conocemos lo que está pasando dentro de un punto conforme a una dirección dada, que es lo que nos está contando el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Perdón. Sí, este es el ejercicio que leyó la compañera, ¿sí? Bien. ¿Por dónde empezamos? Tenemos entonces que el ejercicio en un punto cualquiera de la periferia, cualquier punto de esto, como es este que está aquí, ¿sí? Nos cuenta qué pasa en la dirección A y en la dirección B. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio en la dirección A y en la dirección B. Y en ambas direcciones dice el ejercicio que las tensiones son estas, pero aunque Valeria leyó con mucha timidez, parece, yo no sé si le copiaron todo cuando ella decía deformaciones principales. ¿Sí? Entonces, las deformaciones, en las direcciones de las deformaciones principales del elemento, se han realizado las siguientes mediciones, A y B. Entonces, A y B, ¿qué son? Direcciones Principales. así mismo. Y si tenemos direcciones principales,
y miramos el círculo de Moore, aunque aquí tenemos un negativo y acá tenemos un positivo, ¿verdad? O sea, uno pasa por aquí y otro pasa por aquí. ¿Qué, qué es lo que se sabe? Esto serían, el positivo es A y el negativo es B, ¿sí? Normalmente para trazar el círculo de Moore nosotros decimos ahí donde A aparece ponemos el tau, tau sub AB, también tau sub AB y trazamos y decimos el círculo de Moore está aquí, ¿sí? Y avanzamos, esto es la distorsión angular sobre 2 y esta es la deformación lineal. ¿Me están siguiendo? Si algo no se comprende bien, me avisan por favor para ir corrigiendo e ir agregando contenido a la explicación para no dar mucha explicación que ya es reiterada de la clase anterior. Voy a repetir de todas maneras por ahora esto para un momentito. Qué raro. No me está dejando. Seguimos. Lo normal sería esto, pero en el caso de que la deformación sea principal, ¿qué es lo que, qué es lo que no va a ocurrir acá? Están todos muy tímidos, están todavía cansados. Mongelos, ¿estás por ahí? Juan, Juan Mongelos. ¿Está Juan Mongelos? Profe, ¿me llamaste? Sí, hace rato, Juan, ¿dónde estabas? Me fui al baño, profe, perdón. Pero la hora del baño ya se terminó. Sí, Juan, perdón, profe. eh, ¿cómo construyo el círculo de Moore? Estaba explicando hace rato algunas cosas. ¿Hasta qué punto antes de irte al baño escuchaste? Eh, la verdad que no estuve durante el ejercicio, profe. Ahora recién llegué, no te voy a mentir. Bueno, esta vez no te pongo ausente toda la clase, pero la próxima vez le aviso a cualquiera de ustedes si llamo y no están presentes y sobre todo si pregunto algo, voy a eliminar como ausente en toda la clase. ¿Sí? Bueno, Joaquín Beltramino, contame un poco, Joaquín, ¿qué te parece que hay que hacer acá para construir el círculo de Moore? Joaquín,
No, Sí, Joaquín, contame. ¿Qué hacemos? profe, ¿podés repetir tu pregunta porque me está andando muy mal? Estabas ausente, entonces, Joaquín. ¿Cómo? No estaba ausente. Me está No, andando pero muy mal la si te conexión. tengo que repetir la pregunta, quiere decir que no escuchaste nada. Estoy preguntando un montón de veces ya. Vamos a Sol Centeno. ¿Estás? Sí, estoy, profe. Contame, Sol, ¿qué sugerís para empezar a construir el círculo de Moore? No se puede hacer primero el diagrama. ¿Y qué diagrama querés hacer? De momento, torsor. Y aquí está. Y podemos hallar mediante la fórmula de ley de Hooke, también podemos hallar. ¿Qué querés hallar? Y los esfuerzos. Bueno, vamos a pasar. Te quedas por el camino, pero atendiendo. Giuliano, Chiriani, ¿estás? Hola, profe, acá estoy. Contame, Giuliano, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo seguimos? Para dibujar el círculo de Moore, em, primero es bueno señalar en los ejes, que sería epsilon en el eje X, que es normalmente el eje X, y, y el de arriba era gamma sobre 2, ¿verdad? Te estoy En siguiendo. epsilon, para poder simplificar mejor, puedes poner al lado de epsilon por 10 a la menos 6 para poner directamente los valores 420 y menos 40. Correcto. Y como no tenemos las gamas sobre 2, dibujar el círculo con esos dos puntos y poder tomar arbitrariamente que uno es positivo y otro negativo. ¿Correcto, profe? No, pero hay una partecita que te faltó, que es lo que repetimos la primera parte que leyó Valeria. Ah, esas son las deformaciones principales. Entonces, Entonces son los extremos del círculo. y si son los extremos del círculo, entonces, La distorsión angular es cero. Sí, su distorsión angular es cero. exactamente. Quiere decir que el Correcto. círculo de Moore es este que está acá. Entonces, tenemos todos los datos que podemos requerir, tal como, por ejemplo, el radio y el centro. ¿Sí? ¿Cuánto sería el radio? 230. ¿Y cómo calculamos eso? El radio sería No se le 420 suma. más No se le 40. suma. ¿Después? Sobre 2, profe. Sobre 2. ¿Y esto es? 230. 230, profe. Ok. Y el centro sería 420. No quiero mover, no voy a hacer un poco de desprolijo. 420. Después, Menos 40 sobre 2. No serían 140 tu centro. verifiquen un poco. Yo voy a copiar nomás acá. Si es así, está totalmente definido el círculo de Moore. Y si está totalmente definido el círculo de Moore, fíjense lo que pregunta el problema. En El momento 190 actual. tu Y acá centro. tomo un poco lo que dijo Sol Centeno. Voy a concentrarme en lo que produce en un elemento que está ahí,
las cargas que están actuando. Y por un lado tenemos una carga que está actuando y que es el momento torsor. En 190 está el centro, profe. ¿Cómo? En En 190. 190. 190. Sí. Ok, gracias. Entonces, sigo con el diagrama el diagrama de tensiones alrededor de este punto que está aquí. Tenemos esta tensión debido al torsor, que es el torsor. Fíjense que es un recipiente de pared delgada. Podemos hacer dividido 2 omega T, ¿sí? Esto lo estudiamos en torsión. Y también, ¿hay o no hay esfuerzo normal acá? ¿Sí o no? No. Correcto. Esfuerzo normal por una tensión no hay. Pero ¿quién está empujando hacia esa dirección? O sea, esfuerzo normal por una fuerza exterior no hay. Pero la carga que provoca la presión interior está empujando. Traten de imaginarse que ustedes están ahí parados en ese punto y lo que está pasando en ese punto es que se estira. Se estira una tensión que le podemos llamar por ahora sigma L. Y por el mismo efecto de la presión interior, esta presión que está aquí, por el mismo efecto también va a aparecer una tensión que le podemos llamar sigma T. Entonces, esta sigma L y esta sigma T es la que tenemos que tratar de encontrar haciendo un corte o algo, un diagrama de cuerpo libre que nos permita encontrar la solución. Fíjense que si nosotros llegamos a construir esto y nosotros además tenemos este diagrama de tensiones, perdón, el círculo de Mohr, que es la situación de las deformaciones en todas las direcciones del punto que estamos analizando, prácticamente tenemos toda la información que podemos necesitar. Con la información del círculo de Mohr, nosotros podemos ir poniéndole números a estos valores que están aquí. Y si le ponemos números, podemos calcular lo que nos pide el problema. Recordemos que el problema nos pide cuánto es el valor de la presión interna y del momento actuante. Esas dos son las preguntas del problema, el momento actuante y en la presión interna. Y como nosotros tenemos la forma de relacionar las deformaciones con el estado de tensional, podemos resolver el problema. Así que, conceptualmente hablando, nosotros parece ser que tenemos que hacer este camino, construir el círculo de Mohr, después construirlo el punto, en el punto construir todas las tensiones que aparecen y en función de eso tratar de relacionar círculo de Mohr con el estado tensional del punto e ir viendo qué pasa. Para poder resolver el problema, una de las primeras cosas que vamos a hacer es resolver el problema del cilindro sometido a presión interna. Este tema del cilindro sometido a presión interna o a presión interior es un problema que ya lo estuvimos viendo en la clase anterior, pero vamos a repasar rápidamente. Se puede resolver haciendo dos cortes. O sea, si este fuera el cilindro, si este fuera el cilindro que estamos estudiando, le aplicamos un corte según este plano 1 o plano I,
y le aplicamos otro corte según un plano 2. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es aislamos uno de los lados, por ejemplo este, y aislamos uno de los lados, por ejemplo lo que está hacia arriba, que no es otra cosa que este elemento que está acá a la derecha. ¿Sí? Bueno. Y como hicimos ya esto en la clase pasada, simplemente lo que hacemos es hacemos la suma de fuerzas en este elemento aislado en la dirección X, aplicamos sumatoria de fuerzas igual a 0, y en la dirección X, debido a la tensión en la dirección longitudinal, sigma L, actuando a lo largo del borde o en la sección que forma el recipiente de pared delgada con el plano 1, este plano 1 que recién mostré, lo que ocurre es que sigma L multiplicado por el área, tiene que ser igual a la presión interior multiplicado también por el área. O sea, suma de fuerza igual a 0. Las fuerzas debido a la presión interior es la presión interior multiplicado por área. Presión por área es fuerza. Y de la misma forma, de la misma forma, la tensión que actúa a lo largo de esta sección multiplicado por la tensión longitudinal se convierte en la fuerza interna con la cual va a resistir el recipiente de pared delgada la fuerza en la dirección X. Resolviendo la ecuación que queda, podemos despejar y encontramos que aquí la tensión es presión por radio sobre 2 por E. Bueno, y por otro lado, haciendo el mismo proceso, la tensión en la dirección transversal es P por R sobre E. Acá tenemos otra vez la misma pieza que teníamos en la revisión anterior, en el ejercicio anterior. Y esto lo que permite ver, es cómo se va comportando esa tensión que ahora ya es presión interior por R sobre 2 por E y presión interior por R sobre E. Vamos avanzando en esto para poder cerrar el ejercicio. Y fíjense, perdón. Fíjense que nosotros decíamos, si tenemos la información de la tensión longitudinal y la tensión transversal, que ahora sí ya tenemos, esto es presión por R sobre 2E, presión por R sobre E. Recuerden que eso es un poco lo que salió acá. Con esta información prácticamente se puede construir, y además, por supuesto, el conocimiento del círculo de Moore, se puede construir lo que necesitamos hacer. ¿Cómo? La clave de todo esto es que esta tensión que está aquí, la tensión longitudinal, es igual P por R sobre 2E,
y la tensión transversal es igual a P por R sobre E. O sea, estas dos tensiones dependen exclusivamente del valor de P. Y además nosotros sabemos que la tensión longitudinal más la tensión transversal son tensiones que están a 90 grados entre sí. Entonces su semisuma es igual al centro del círculo de Mohr de tensiones. Y cuando nosotros conocemos el centro del círculo de Mohr en tensiones, esto es una función directa de P. ¿Sí? Es una función del radio y del espesor y también de la presión interior. Y esta expresión que está aquí, que es el centro, es directamente proporcional a este 190 que vimos recién acá arriba. Nosotros hemos visto también por la ley de Hooke generalizada que hay una relación directa entre el centro del círculo de Mohr de deformaciones y el centro del círculo de Mohr de tensiones. Para poder saber esa relación, se escribe la ley de Hooke que es esta. La tensión principal 1 es igual a eso, la tensión principal 2 es... Y fíjense que acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y aquí tenemos las tensiones principales, por lo tanto aquí podemos tener las tensiones 1 y la tensión 2 que son también las tensiones principales. O sea, dicho de otra forma, el círculo de Mohr de tensiones está totalmente determinado. Y si está determinado, también está determinado su centro y también su radio. Si está determinado su centro, tenemos P. Si tenemos P, como tenemos la relación entre P y las tensiones longitudinal y transversal, entonces se puede perfectamente determinar en qué punto del círculo de Mohr de tensiones tenemos esta sigma L y tenemos este sigma T. Y una vez que estamos en ese punto, simplemente lo que hacemos es calcular la tensión transversal, la tensión tau, perdón. Y con esa tensión tau cerramos el problema, que es un poco lo que está escrito acá, ¿verdad? La solución que elegí yo hacer en la parte de escrita, que es la que les estoy mostrando, es una solución yendo por el camino directo de la parte de las ecuaciones. Acá está la ley de Hooke generalizada, etc. Es seguir un poco el camino que les estuve diciendo. Acá se calcula el centro y el radio del círculo de Mohr de tensiones y finalmente se calcula el valor de tau, y eso es lo que nos permite saber tanto el momento torsor como la presión